Hay un entrenamiento lingüístico propiamente dicho que donde el niño con Down tiene dificultades para comprender, retener la relación entre las palabras y su referencia. Ya, a ver, el niño con Down tiene dificultades para comprender y retener la relación entre sus palabras y su referencia. También se presentan dificultades para producir los sonidos de una palabra o por tanto se le debe favorecer el vocabulario tanto en el aspecto articulatorio como en el aspecto semántico, trabajando ambas partes paralelamente. Para ayudar a un niño a articular es necesario hablar claro y lento, siempre mirándole a la cara propiamente para que pueda reconocer las palabras. El niño pronunciando al principio sonidos simples y luego más complejos. Hay que tener en cuenta que al niño pequeño no se le debe exigir sonidos demasiado difíciles y que es importante sensibilizar el oído del niño con el sonido por primera vez. El niño pronuncia al principio sonidos simples y luego más complejos. Hay que tener en cuenta que al niño pequeño no se le debe exigir sonidos demasiado difíciles, que es importante sensibilizar el oído del niño con un sonido por a la vez. Para ejercer la comprensión y el reconocimiento de las palabras, el niño los objetos, debe manipular los objetos. Un ratito. Ya. A ver, para ejercer la comprensión y reconocimiento de las palabras, el niño debe manipular los objetos de los que estará hablando, como si mostrándole imágenes, una estrategia puede ser los gestos de las palabras, lo que ofrece la adquisición del lenguaje o otra estrategia para mostrarlo. Por ejemplo, decir la palabra casa, que viene a ser mesa, cama, ventanas, puertas, lámparas. Alimentos que vienen puede ser azúcar, sal, leche, cocina. Algo que se relaciona, por ejemplo, hay una casa, ¿qué es lo que hay? Hay una mesa, el niño lo va a reconocer, hay una cama, hay ventanas, hay puertas, hay lámparas, entonces el niño no solamente va a leer nuestros labios, también va a poder fonificar, es decir, va a poder darle sonido, entonamiento a las palabras que está aprendiendo. Como repito, en el caso de alimentos, azúcar, que es lo que ya reconoce para endulzar de repente su agua o algún jugo, ¿no? O una bebida que tenga, la sal, cuando muchas veces de repente está comiendo, la leche, que muchas veces los niños toman esta bebida, el chocolate, que propiamente puede ser un dulce o puede ser la malteada, que viene a ser leche con cocoa. Vehículos, que ella mayormente reconoce, auto y bicicleta. Y en el cuerpo humano, obviamente, la nariz, la boca, el ojo, las manos, los pies y el cabello, o más conocido para ellos como pelo. Entonces, aquí vemos en la figura, vemos a una instructora, es decir, a una persona, a una maestra, enseñándole al niño las figuras del caballo. Acá tiene un burro y después tiene otros legos. Abajo tienes a una mamá que está reforzando la lectura con su niña para que propiamente vea la fonificación, el sonido de las palabras y pueda verlo mediante las imágenes. Un método de lectura. Para realizar el programa de lectura tenemos que asegurarnos que el niño cumpla una serie de requisitos. ¿Cuáles son estas? Que tenga una noción clara de todas las cosas que tienen un nombre, pidiéndole, por ejemplo, que señale cajas con dos dibujos o objetos.
Propiamente hacemos pues una figura en una caja, pegamos con cartulina figuras para que el niño pueda reconocer. Si uno le dice ponte una casa y ahí ve un dibujito de una casa, el niño va a sacar esa cartulina o esa tarjeta para poder reconocer, y así una cara, una nariz, de repente una pelota. La cosa es que el niño tiene que cumplir estos criterios, niño o niña. Que muestre un buen grado de atención, es decir, que reciba un estímulo y esté dispuesto a una respuesta gestual, motora. ¿Cómo podemos captar muchas veces la atención de estos niños? Acuérdense que son niños no sensibles, pero sí perceptibles, es decir, que ellos a veces observan algo y piensan de que de repente uno puede estar jugando con ellos y ellos lo van a llevar al juego. Entonces, ¿cómo uno puede captar este grado de atención propiamente? Repito, es importante la respuesta gestual, hablar con las manos y obviamente direccionar de repente con nuestro dedo las palabras que queremos decir. Casa, y de repente tenemos una figura, una tarjeta de casa y decimos casa, entonces el niño va aprendiendo. Mayormente este método de lectura se va a tener con niños de 3 a 4 años, porque la percepción de ellos es obviamente una actividad que es importante persuadir al niño de que pueda tener otros conceptos. Muchas veces los niños, al igual que cualquier niño, a los 3 años todavía algunos gesticulan algunas muecas o señalan con los dedos. Estos niños que tienen síndrome de Down también van a hacer la misma percepción. Continúo. Que tenga una buena percepción y capacidad de organizar los datos que le lleguen en los sentidos. Son fundamentales la percepción visual y la auditiva, que pueden entenderse con actividades de estimulación temprana. Por ejemplo, si voy a hablar de azúcar, de repente puedo llevar un pomito de azúcar y decirle, ¿sabes qué es esto? Entonces el niño te va a decir azúcar, o de repente no lo reconoce, o vas a darte cuenta de la dificultad que pueda tener en mencionar la palabra, o sal, o de repente pues exprimo un jugo de limón y ella le va a amargar, entonces él de repente no conoce la palabra limón, pero sí le amarga, entonces uno le recalca que ese es un limón y que el jugo es agrio, ¿no? Es ácido. Entonces, con esas formas vamos a poder captar un poco más la atención y al mismo tiempo que el niño aprenda a tener estas percepciones y pueda organizar bien los datos que llegan a sus sentidos. Que posee discriminación auditiva. Puede ser que tenga una pérdida auditiva, aunque sea a causa de los fonemas que llevan los niños deformados o de algunas formas de casos que hay niños, bueno, en síndrome de Down no se ve mucho estos casos de deterioro auditivo, pero puede haber alguna complejidad propiamente dicho. Que posee discriminación visual, que solo suele características demasiado habituales, aunque con mucha frecuencia necesitan gafas para comprender sus problemas de visión. Hay un gran porcentaje de niños con síndrome de Down que utilizan lentes. ¿Por qué? Porque su vista de ellos es un poco más perceptible, más sensible a los rayos del sol, y entonces es por eso que ellos utilizan este tipo de gafas. Mayormente en lugares oscuros ellos pueden ver de repente un poco más oscuro que nosotros. Pero bueno, eso es parte de la bioquímica. No todos, pero la gran mayoría de los niños que conozco con síndrome de Down suelen persistir esta situación de que puedan usar gafas o lentes. Las consideraciones metodológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es preciso tener en cuenta que cada niño es un mundo. No vamos a encontrar dos iguales con idénticos intereses. Otro, es importante que el aprendizaje sea algo divertido para el niño, que disfrute de cada actividad y sobre todo que esté orientado hacia el éxito. Hay que adoptar una postura firme y serena frente al niño. Se sentirá más a gusto. Hay que tener en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo y tenerlo que respetar. Los métodos de la escritura. Los requisitos previos para tener en cuenta y empezar con la escritura es correctamente presionar el instrumento que es el lápiz o particularmente la crayola. Considerar para garrabatear en un modo voluntario sobre el papel, mirándolo y convirtiendo que el niño
disfrute de lo que está haciendo, propiamente dicho. En la preescritura tenemos en una etapa que vamos a interpretar que el niño adquiere la coordinación óculo-manual, es decir, cómo coge particularmente el lápiz o crayola. La interacción, direccionalidad correcta de los trazos. El niño debe empezar y a una dirección a seguir, de arriba abajo o de abajo arriba. Exhibición del movimiento en los momentos oportunos, cuando termine un trazo. De repente le quiere argumentar más a su garabato, entonces uno le deja de una forma libre por unos momentos a que termine y disfrute de lo que está de repente dibujando o en su mente está pensando lo que... Y después obviamente que uno tiene que observar bastante ese garabato porque puede ser que haya hecho algo estructurado como un dibujo con formas o simplemente se vea un dibujo no estructurado pero con combinaciones de los colores. Se le facilitará un material idóneo para que los trazos que son ceras gruesas de crayolas, que son más fáciles de sujetar y ofrecen una mayor resistencia sobre el papel. Pueden servir también rótulos gruesos, plumones particularmente, y a su vez que estos puedan llamar su atención del niño. En cuanto a la metodología, hay que tener en cuenta y consideración a la hora de trabajar. En un primer momento el profesor realizará trazos sobre el papel y a continuación el niño invitará al niño a que haga lo mismo. Hazlo como yo, puede ser una consigna. Es posible que al principio tenga que llevarse de la mano, pues él no lo va a hacer de una forma espontánea. La voz del profesor o profesora será el motor que le ponga en movimiento y que le indique en el momento de detenerse. Baja, baja, corre, corre, para, stop, muy bien, tú puedes. En el aula, un niño con síndrome de Down debe tener en cuenta la serie de factores importantes más allá de las actividades y adaptaciones. Entre estos factores se encuentra el ambiente de clase. A ver, un poco me detengo aquí, un ratito. ¿Cómo debe ser un ambiente de clase? A ver, quiero la participación de ustedes. ¿Cómo debe ser un ambiente de clase? ¿Cómo debe ser un ambiente de clase? Por favor. A ver, Carolina. Sí, profesor, soy yo, Marina. Ah, sí, Sino Marina, que pero acá tengo te pongo Marina como Carolina. Carolina. Sí, así estoy en el correo de Gmail. Bueno, Ok, para este niño debe ser, supongo, estimulante, pues, ¿no? O sea, debe de haber alrededor de él eh, en todo lo que tiene que ver las áreas, la de matemática, la de comunicación, la de personal. Tiene que ser un ambiente tranquilo, de colores, con cosas que ellos puedan en sí de alguna manera identificar, ¿no? Es decir, que no sean complejas, algo simple, ¿no? claro. Algo bastante, como dije antes, que no le distraiga en demasía. Profesor, Sí, dime, hija. también podría ser llamativo, que tenga figuras, que tenga imágenes, ya que a ellos les llama la atención bastante eso y de esa forma podría captar más Lo que rápido. yo quiero decir con esta parte, obviamente, gracias Elizabeth, gracias Marina, es justamente cómo debe ser un ambiente de clase llamativo, pero llamativo no con distracción hacia él, sino para que él se haga las preguntas. Por ejemplo, si yo tengo un ambiente de clase, de repente, no sé, un Lego que han hecho una casita, entonces el niño le va a llamar la atención de repente el Lego porque en casa lo hace, entonces ya lo va a reconocer. Pero si de repente tengo un Lego y el niño no lo reconoce, pues lo puedo invitar a que lo construya. O de repente le puedo invitar, como estamos diciendo en el gráfico, de los garabatos. Los garabatos pueden a veces tener dibujos estructurados y pueden haber también la combinación muy buena de colores.
Otra cosa que también hay que tener en cuenta es de que los niños con síndrome de Down, como le digo, por naturaleza, como cualquier niño, son juguetones. Entonces hay que tener en cuenta simplemente esta actividad. Rosemary, ¿en tu trabajo alguna vez has tenido a un niño con síndrome de Down? No, profesor, no he tenido todavía. No has tenido. No, lo que tengo sí la experiencia, como le conté aquella vez, mamá de la niña, no, Claro, que había dañado a mi hijita aquella vez, pero de ahí no. Bueno, familiar poco lejano tengo de parte de una de mis hijitas. Y la niña, bueno, sí, no, ella siempre iba a terapia, sé, porque la niña era muy cariñosa, muy linda, pero tenía a la misma vez un grado de agresividad. No sé por qué, porque la verdad nunca le consulté a la familia de ellos, pero sí, era bien amorosa. No sé por qué al momento se ponía como, no decirle berrinchuda, sino como una niña que quiere algo y y lo obtenía, ¿no? sí, nos hiciste el comentario de que a la niña le gustaba mucho ser afectiva, cariñosa, amorosa. Sí, profesor, sí, era bien amorosa, al menos cuando venía, Teresita, besitos, cariños, todo. Bien linda, le gustaba bailar, pero no sé, creo que había un familiar de ellos que quizás incomodaba, no sé cuál sería, porque la cosa que la niña cuando la veía ya ponía berrinchuda, caprichuda y todo lo demás, ¿no? Cosa que no debe ser porque son, como dice, niños amorosos, ¿no? Amorosos. Sí, como le repito, es una peculiaridad de los niños antes de los 5 años el ser sociables, el ser afectivos, cariñosos, pero con los niños con síndrome de Down, esta afectividad, este cariño es más desbordante, es más espontáneo. Muchas veces ellos no miden sus impulsos al hacer cariñosos. Por ejemplo, la vez pasada yo veía que regresaba del trabajo a una mamá que le decía al niño pues de que no esté jugando con otro niño porque jugaban y en un momento dado cuando la mamá dice ya despídete, le dice despídete, el niño la abraza con una fuerza al otro niño que el otro niño se asustó y la mamá del otro niño le dice pues no, lo que le dice hijito, abrázalo muy fuerte a tu amiguito porque ya no sabemos si lo vamos a volver a ver. El niño como que al escuchar eso de su mamá, lo abrazó al otro niño con síndrome de Down también fuerte y el niño quedó bastante complacido. Le decía a su mamá, mamá, ya ves, yo tengo un amiguito muy cariñoso, muy cariñoso. Entonces, al observar yo eso, veo, ¿no? De que lejos de que la mamá se intimide porque a su hijo de repente lo están apretando fuerte, le dio la confianza a su hijo y diciéndole, pues, ¿no? De que el cariño y el afecto a esa edad se expresa de esa manera, con esa intensidad que solamente muchas veces los niños tienen esa ternura, propiamente dicho. Así es. A ver. Estoy buscando un video, voy a pasar ahorita a un video para que puedan Profesor, una ustedes. consultita. Dime. Sí, usted ahorita justo está realizando la consulta sobre si es que en clase hemos tenido algún tipo de niños con ese síndrome, ¿no? Ahora, dentro de lo que es en sí el aula regular, ¿no? De la educación básica, ¿se puede incluir a este tipo de niños dentro del aula como niños inclusivos? Como niños inclusivos, sí, pero debidamente, reitero, como lo dije creo la vez pasada, y si no, lo comento ahora, ellos pueden ser unas personas normales, pero dependiendo del estímulo que le hayan dado, propiamente dicho, Mm, ¿me entiendes? Si la madre, perdón, si la profesora ha escuchado de la madre que el niño ya interactúa de una otra manera, entonces es importante, es bastante importante de que la madre, la profesora se dé sí, cuenta de que este niño al menos desarrolla. Por ejemplo, si estamos hablando inicial, un niño con sí, síndrome de Down, a los 3 añitos, es sí, bastante ventajoso porque el niño va a poder sociabilizar como un niño normal, pero como claro. repito, siempre y cuando el niño haya recibido esta estimulación temprana, no previa,
Pero ¿qué pasa si el niño, reitero, de 3 añitos, no ha recibido esa estimulación y la mamá quiere que el niño, su hijo, sea como una persona normal? Lo que va a hacer, No, pero obviamente, es asustar a otros niños, porque, reitero, una de las características del niño con síndrome de Down es que es muy impulsivo. No es agresivo, sino es impulsivo. sí, Algunos lo pueden pensar hasta que es nervioso, porque el niño es bastante fuerte, bastante afectivo. y Pongamos el caso de que sea un niño que su mamá no es tan afectiva. La mamá de repente, sí, mijito, lo amo, lo quiero, de vez en cuando la abraza. Va al colegio y el niño no es afectivo y encuentra un niño con síndrome de Down que le dice a todos, amigo, amigo, o una niña. Hay niñas que he visto en los colegios que dan hasta besito en la boca. Claro, eso hay que corregir los padres, debemos un poco modalidad, porque hay ciertas características, siento yo, pienso yo, de que en casa podemos de repente ser muy afectivos con nuestros hijos, pero hay que poner las pautas que no podemos ser tan efectivos con todos. Por ejemplo, a mi prima no le gusta mucho que los niños abracen demasiado a su hijita y le den besos en el cachete. Yo le digo que eso es natural, pero me dice, no, pero tú sabes, la contaminación, sabe Dios, cualquier cosa puede suscitar, después los niños se confunden. Yo le digo que no es así, que la confusión más bien va a depender de que ella le dé la información, que los niños son cariñosos, afectivos, pero con cierta, pero si te incomoda, si te fastidia, es mejor que se lo digas a la profesora para que ella pueda canalizar. Pero a tu pregunta, Marina, sí es importante que estos niños puedan tener ese trabajo de educación inclusiva. ¿Y hay algún tipo de prueba que diagnostique hasta qué grado ellos se pueden incluir dentro del aula, como usted indica? Sí, se llama el cuestionario de Prex. Hay un cuestionario en el cual le configuras, nos damos cuenta que el niño, qué tan adaptativo es. Ahora, sí, también podemos hacer una prueba neurológica para saber qué tanto el compromiso, porque acuérdense que hay niños que pueden tener cierto deterioro cognitivo, como cualquier niño, no solamente hablo del síndrome de Down, sino que puede haber algún deterioro cognitivo también en los síndromes de Down. A ver, un ratito, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se escucha el video? Aprender a leer y a escribir puede que sea un dolor de cabeza para nosotros y una odisea para nuestros chicos con síndrome de Down. O simplemente necesitan otra técnica de aprendizaje. En este video te voy a hablar del método troncoso, que facilita a los niños con síndrome de Down aprender a leer y a escribir. Quédate aquí conmigo. Chicos, ¿se escucha el video? Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha ya. Gracias. Continuamos. Empecemos diciendo qué es el método troncoso. Es un método de enseñanza de lectoescritura diseñado para trabajar con personas con síndrome de Down. Sin embargo, también se puede trabajar con niños con discapacidad intelectual o sin discapacidad. María Victoria Troncoso diseñó este sistema ya que le preocupaba que sus 2 hijas con síndrome de Down aprendieran a leer y a escribir. Este método estimula y facilita el desarrollo cognitivo, la memoria a corto y a largo plazo y facilita el desarrollo del lenguaje. Además, es un método individualizado que se adapta a las necesidades de cada chico. En la primera etapa es la lectura. Aquí se ayuda al niño a que haga contacto con las palabras a través de las letras, reconocer algunas palabras sencillas mediante el uso de imágenes. Esto le ayudará a conocer más palabras de su vida diaria, escritas de forma muy clara junto con su imagen. El niño aprenderá a reconocer también las sílabas que forman estas palabras, de tal manera que puede identificarlas en otros textos. En la lectura se procede a dividir las palabras ya aprendidas. En la segunda etapa es la de escritura.
Aquí va a desarrollar habilidades desde las más sencillas hasta las más complejas y podrá trazar todo tipo de líneas. Se trabaja con el niño el uso del lápiz y el papel mediante la realización de dibujos de líneas y formas básicas. Pero ojo, aquí es importante corregir constantemente la postura del niño a la hora de escribir, la manera de coger el lápiz, que no salga del papel y que los trazos sigan la dirección correcta. Después el niño comienza a trazar letras para luego poder unirlas con las sílabas y formar palabras y frases. Aprenderá a escribir su nombre, palabras sencillas y cotidianas. Es importante que en esta etapa el niño ya sepa leer algunas palabras sencillas. Por último, se trabaja la fluidez y la soltura a la hora de escribir palabras, frases y también comenzará a desarrollar su propia letra. Eso es todo. Espero que este video te haya gustado. Cualquier duda lo leeré en los comentarios. Y no olvides que juntos seguimos aprendiendo acerca del síndrome de Down. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Habrían escuchado anteriormente el método troncoso? A ver, chicos, chicas, ¿alguna vez habían escuchado sobre el método troncoso? Profe, no, al menos para mí primera vez que escucho. Y entonces vamos a volverlo a ver para que vuelvan a... Vamos a volverlo a pasar para que se tome, para que observemos y nos quede información. Aprender a leer y a escribir puede que sea un dolor de cabeza para nosotros y una odisea para nuestros chicos con síndrome de Down. O simplemente necesitan otra técnica de aprendizaje. En este video te voy a hablar del método troncoso, que facilita a los niños con síndrome de Down aprender a leer y a escribir. Quédate aquí conmigo. Empecemos diciendo qué es el método troncoso. Es un método de enseñanza de lectoescritura diseñado para trabajar con personas con síndrome de Down. Sin embargo, también se puede trabajar con niños con discapacidad intelectual o sin discapacidad. María Victoria Troncoso diseñó este sistema ya que le preocupaba que sus dos hijas con síndrome de Down aprendieran a leer y a escribir. Este método estimula y facilita el desarrollo cognitivo, la memoria a corto y a largo plazo y facilita el desarrollo del lenguaje. Además, es un método individualizado que se adapta a las necesidades de cada chico. En la primera etapa es la lectura. Aquí se ayuda al niño a que haga contacto con las palabras a través de las letras, reconocer algunas palabras sencillas mediante el uso de imágenes. Esto le ayudará a conocer más palabras de su vida diaria, escritas de forma muy clara junto con su imagen. El niño aprenderá a reconocer también las sílabas que forman estas palabras, de tal manera que puede identificarlas en otros textos. En la lectura se procede a dividir las palabras ya aprendidas. En la segunda etapa es la de escritura. Aquí va a desarrollar habilidades desde las más sencillas hasta las más complejas y podrá trazar todo tipo de líneas.
Se trabaja con el niño el uso del lápiz y el papel mediante la realización de dibujos de líneas y formas básicas. Pero ojo, aquí es importante corregir constantemente la postura del niño a la hora de escribir, la manera de coger el lápiz, que no salga del papel y que los trazos sigan la dirección correcta. Después el niño comienza a trazar letras para luego poder unirlas con las sílabas y formar palabras y frases. Aprenderá a escribir su nombre, palabras sencillas y cotidianas. Es importante que en esta etapa el niño ya sepa leer algunas palabras sencillas. Por último, se trabaja la fluidez y la soltura a la hora de escribir palabras, frases, y también comenzará a desarrollar su propia letra. Eso es todo. Espero que este video te haya gustado. Cualquier duda lo leeré en los comentarios. Y no olvides que juntos seguimos aprendiendo acerca del síndrome de Down. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Reitero lo del método troncoso. Qué importante es que el niño sea estimulado. Como han visto en lo que es la lectura, ahí ven la imagen de un padre que le está leyendo a la niña. La niña va a reconocer ya por figuras, como decíamos hace rato, ¿no? Es importante que en un aula haya estructuras como una casa, una pelota, algo físico que el niño pueda ver y que lo va a reconocer automáticamente. Y eso va a hacer de que el niño pueda, primero empezamos con la lectura y él pueda después poder escribir, al saber ya el concepto de lo que es una pelota, lo que es una casa, por ejemplo, el concepto de repente de lo que es mamá, un dibujo de una madre con una niña. Entonces los niños ya van reconociendo estas figuras. Y propiamente, pues lo que va a pasar es que los niños, al aprender ya a reconocer las figuras, por añadidura van a querer aprender a escribir. El método justamente de María Victoria Troncoso es que el niño aprenda primero la lectura y después la escritura. Ahora, ¿cómo se empieza la escritura? Como ustedes han visto, con pequeños trazos. Porque lo primero que tenemos que adaptar a estos niños, en general, no hablo solamente de síndrome de Down, es lo que conocemos como la psicomotricidad gruesa, para pasar nuevamente a la psicomotricidad fina. Entonces, continuamos con la exposición que estábamos. A ver, como les dije, en un aula con niños con síndrome de Down deben tener en cuenta que hay una serie de factores importantes más allá de las actividades y adaptaciones. Entre estos factores destaca el ambiente en clase. También tiene que haber un ambiente empático, un ambiente. Los profesoras con estos tipos de niños menores tienen que ser bastante hiperactivas, es decir, bastante movedizas, para que los niños puedan canalizar esa energía. Los niños, no hablo solamente de síndrome de Down, hablo en general, son niños que tienen mucha energía y necesitan ese escape, propiamente dicho. La organización tiene que ver con los recursos, dibujos, como en este caso una pelota, puede ser de manera física, de repente un Lego que nos permita pues actividades propias, ¿no? A ver, chicos, me informa el profesor Víctor que si se corta nos volvemos a unir en ese link. A ver. El juego y el aprendizaje lúdico, pues este constituye la mejor manera de aprendizaje de un alumno con síndrome de Down, siendo también el beneficio para los demás. Probar que nuevamente es posible la inclusión de los niños con síndrome de Down a aulas ordinarias, lo que nos decía Marina. Es importante a estos niños que ya han sido estimulados que lleven un aprendizaje de una manera normal. ¿Cómo es la organización? Hay dos zonas diferenciadoras. En la primera zona, pues las mesas deben estar juntas con grupos pequeños para favorecer la inclusión de nuestros estudiantes. Algunas mesas con ordenadores para realizar consultas. Puede ser, no necesariamente tiene que haber una computadora, pero tiene que haber al menos juegos interactivos. Proyectar con facilidad la información visual, tan importante en la casa también, que el niño lo refuerce, ¿no? Propiamente. Y la segunda zona es pues hacer actividades con alfombras de distintos elementos alrededor,
Por ejemplo, estanterías bajas de madera con libros o cuentos de distintos niveles, para que tuvieran el espacio de la lectura y debate. En definitiva, en definitiva, un espacio que sociabilice y determine momentos del día estipulados por la maestra. Un mercado de juguetes para aprendizaje de los cálculos matemáticos, pues aprender con los niños con síndrome de Down son más productivos si están basados en la manipulación y la visualización directa, así también como la disponibilidad de elementos como el esqueleto, el ojo, el oído y así sucesivamente. Un ratito, vamos a ver. Ya, todavía tenemos 10 minutos. Ya, a ver, la psicomotricidad o psicomotor. La secuencia es que permite adquirir capacidades siguiendo en un orden, propiamente. La proyección describe las capacidades que van adquiriéndose, la complejidad y a medida que se van adquiriendo las funciones. El coordinador coordinación es el proceso por el cual interactúan distintas capacidades para llevar a cabo una determinada habilidad. El ejercicio para mover el habla. Por ejemplo, ahí, como ustedes observan, es un ejercicio que es una botella cortada, propiamente dicho, que la niña o el niño comienza a soplar. Es una técnica que utilizamos también para los niños con dificultades en momento de repente de articular o la pronunciación de las palabras. Actividades según el desarrollo del niño. De manera cognitiva, como le digo, reconocer parte de su cuerpo. Tocarse, cabeza, labios, boca, nariz, oreja. Reconocer el día y la noche. La noción del tamaño de los objetos, pequeño, mediano, grande. El área de motricidad gruesa, saltar hacia adelante, sube y baja las escaleras alternando los pies sin sujetarse, sin agarrarse de la baranda. Saltar hacia adelante. Lo podemos hacer al revés, saltar hacia atrás. Subir las escaleras alternando los pies sin sujetarse, sin ponerse en la baranda. Bajar las escaleras alternando los pies, igual, sin sujetarse de la baranda. El área motriz fina, pues empuja y sacude objetos grandes. Muchas veces utilizamos las botellitas con objetos internos para que los niños al momento de sacudir reconozcan con el sonido. Armar torres de 8 cubos, imitar un puente con 3 cubos, hebrar, es decir, amarrar un diámetro de 1 centímetro y dar vuelta a la hoja, propiamente. El área social, les gustan los juegos de manipulación y construcción, aceptan juegos grupales, hacer la ronda, propiamente, hacer que los niños hagan una especie de seriación de una ronda, agarradito de las manos, compartir juegos sencillos y esperar su turno. Y en el área del lenguaje, usar pronombres. Bueno, pronombres propiamente tienen que ver con algunos objetos de repente. A ver cómo hace un perrito y comienza de repente el niño a gesticular el ladrido. Cómo hace un gatito, comienza a maullar. Cómo hace de repente el caballo. De repente algunos no conocen el caballo, entonces se van a quedar pensando, ¿cómo hará un caballo? ¿Cómo hace el león? Algunos de repente ya han visto, porque una de las figuras que más reconoce el niño siempre es el león, por los dibujos estos del Rey León o otras actividades. Sus periodos de atención son más prolongados. Cuando hay un área de lenguaje estimulada, su periodo de atención son más prolongados. Nombrar acciones. Párate, siéntate, ¿entiendes? Izquierda, derecha, propiamente la lateralidad, el subir, el bajar, el sentarse, el pararse, también. Nombrar de 8 a 10 figuras. Repito, hay que tener de repente estas figuras dentro de una caja y que los niños puedan reconocer. Podemos tener de repente 30
láminas, 30 cartones con figuras, y el niño puede reconocer de 8 a 10 figuras. En el área de la asistencia, en el área de la autoasistencia, se desviste solo, come solo, por ejemplo, se cepilla los dientes solo, ver todas esas actividades. Puede ponerse las prendas sencillas, se limpia la nariz con ayuda o no lo hace. Por ejemplo, acá hay una técnica de estimulación del lenguaje, que es la actividad y la representación del teatro. Estos niños, a comparación de los otros niños, y reitero, en el síndrome de Down, si la estimulación es pronta, es una estimulación previa, los niños muchas veces aprenden con estas dramatizaciones de los títeres. Los niños pueden de una u otra manera tener algunas actividades cuando hacen este tipo de representaciones. O también, como ven al costado de la niña, cuando la cantidad de figuras que puede hacer con su dibujo, muchas veces se utiliza este tipo de técnica de las témperas para que los niños hagan algún tipo de papelógrafos, a un tipo de figura, y uno se da cuenta también su creatividad de ellos. Reitero, los de síndrome de Down, si hay una estimulación previa, son niños con toda la normalidad del caso. Como dice acá, ¿no? La actividad de representación y del teatro es con el objeto de trabajar tanto la fluidez del lenguaje como la memoria y la interacción con otras personas. Podemos escenificar pequeñas representaciones o teatros que el niño pueda recitar pequeñas líneas y frases. Esto que va a ayudar a la estimulación de la atención y de la memoria. Y por último, para terminar esta parte, el reconocimiento de las partes de mi cuerpo. A ver, el niño ya diferencia propiamente lo que es niño y lo que es niña. Muchas veces el síndrome de Down es importante recalcar esta información. Acuérdense que en un momento dado yo he dicho que los adolescentes con síndrome de Down suelen ser unas personas bastante, digamos, preguntan muchas cosas que a veces a las personas les puede incomodar ese tipo de preguntas. Por ejemplo, en un primer lugar se introduce el tema hablando sobre las diferentes partes del cuerpo y las diferencias entre una niña y un niño. Partiendo de la lámina 1, la alusión del tema, observa cuáles son las diferencias de niño y niña. Hay que ver eso con dibujitos, cuál es la diferencia. Finalmente se le entrega una ficha y bueno, y goma, dentro de la cual va a tener que él diferenciar la diferencia y por último identifica cómo es un niño y cómo es una niña. Por ejemplo, acá es una señorita. Entonces, si le hacemos ver esta figura, ¿es un niño o es una niña? Los niños pequeños van a decir, es una niña. Y las niñas tienen pelo corto, y los dos niños van a decir, no, esto es un niño. Las niñas tienen vestido, los niños dicen, no, los niños no usan vestido, usan polo, camisa. Entonces, ya ahí ellos ya van a empezar a reconocer. Las niñas usan collar, y a un niño te puede decir, sí, pero acá no se ve que tiene su arete. No tiene arete, dice. Entonces, ¿es un niño o es una niña? Es una niña porque usa un vestido, usa sus collares y su pelo, sí. Unas niñas también pueden tener a veces el cabello corto. A ver, a nivel individual, con las niñas con síndrome de Down, el primer paso para llegar a cabo el tipo de ejercicio necesitamos cualquier tipo de objetos que el niño reconozca. Comenzando con 3 elementos de la misma familia. Por ejemplo, 3 frutas bien distintas, una grande, otra mediana y otra pequeña. Por ejemplo, acá tenemos un melón que es grande, una manzana que es mediana y una cereza que es pequeña. Los 3 son frutas. Las 3 son frutas que se comen. Entonces, los niños van a generalizar, van a ver eso. A ver, con esto terminamos esta parte de acá. Le pedimos a un niño que se fije unos segundos más cómo están localizadas las frutas y a continuación que lo ordene de una manera distinta, de una manera de vuelta, donde que lo ponga de repente el más pequeño primero
el más grande segundo y el mediano tercero. O en viceversa. Primero puede poner el mediano, después pone el grande y después pone el pequeño. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Manzana, estaba acá, empieza la mediana, cereza, la más pequeña, y el melón, el más grande. ¿Alguna pregunta por el tema, por favor? ¿Alguna pregunta? Ustedes están con su módulo, ¿no? Y si no, la próxima semana voy a hacer un repaso breve, porque ya que estoy llevando ahorita la virtualidad, la próxima semana voy a ingresar más temprano para que puedan de una u otra manera hacerme alguna pregunta sobre el tema. Investiguen por favor también algunas actividades, cosa que la próxima semana en clase nos ponemos a ver algunas generalidades y algunas especificaciones. Por ejemplo, el niño con síndrome de Down, ya estamos hablando que es muy efusivo, muy impulsivo, pero no agresivo en su trato. Pero a su vez también entendamos una cosa, que los niños con síndrome de Down pueden ser a veces captar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque su atención va a basarse siempre a ese sobreestímulo que todos los niños necesitan, que es importante, pero muchas veces no le damos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, antes que se cierre la sala? ¿Preguntas al respecto? Bueno, ya. Nada, entonces vamos a repasar. Con ustedes vamos a repasar el tema de estimulación temprana. A ver, ya, perfecto. Ya, gracias, coordinador Víctor. A ver, vamos a esperar un ratito que ingresen las demás chicas.
Ya ahora sí empezamos. Vamos. Profe, consulta. Dime, Elisa. Terapia de lenguaje ya terminó, ¿cierto? Sí, acabo terapia de lenguaje. Ah, ya. Gracias, profesor. Cuídense. Chao con todos. Nos Me voy. vemos. Chao. Ya, a ver, vamos a tocar este tema. En estimulación temprana vamos a volver a ver lo que es el proyecto Spectrum, inteligencias múltiples. Esto es del módulo 3, pero vamos a hacer un repaso. El proyecto Spectrum, como saben, es un programa desarrollado para construir una batería útil para evaluar las capacidades más destacadas de la cognición infantil. Dicha batería y sus sistemas de observación y evaluación tienen un gran campo de aplicación en la pedagogía como en la salud. Piensen en 3 actividades concretas de estimulación temprana que pueden llevar a cabo con los niños. Por ejemplo, acá hay una niña que está haciendo una red propiamente con las ligas, que son los globos pencil. El proyecto Experto aporta para la evaluación de la inteligencia múltiple que sí, se trata sobre los temas de evaluación de la inteligencia. Observamos entonces que las pruebas psicométricas presentan algunas limitaciones, una de ellas intentar medir la capacidad mental de un contexto artificial. En el juego y en la exploración y la diversidad de los recursos cognitivos del niño no son considerados. Muchas veces en las pruebas de inteligencia múltiple, es decir, como Stanford o California, que son pruebas psicológicas, se utiliza muchas veces el aprendizaje del niño con letras, con reconocimientos, pero muchas veces no se evalúa estos recursos cognitivos que tienen que ver con su imaginación, con su creatividad propiamente dicho. Muchos de estas pruebas psicométricas son ya estructuradas para saber el nivel de CI, es decir, de coeficiente intelectual. Pero acuérdense que en las inteligencias múltiples hay niños que de repente no son hábiles en retener de repente algún tipo de información, pero sí son hábiles en crear una información según sus modos, según sus formas. Por eso que es importante estos recursos cognitivos, que el niño también sea evaluado. Por ejemplo, cuando yo evalúo al niño con el dibujo bajo la lluvia, puedo ver problemas de personalidad, pero también puedo ver situaciones en las cuales va a crear aspectos que él puede estar pasando en un momento motivador. De repente bajo la lluvia me dibuja a una persona, no solamente que la lluvia la está mojando, sino que se está divirtiendo con la lluvia. Muchas veces los niños, acuérdense que les gusta esto de la lluvia, jugar en los charcos, no solamente porque ven Pepa, simplemente les gusta jugar en los charcos porque es parte de su conocimiento, de su amplitud, de su bagaje, como niños en la experimentación de los recursos. Es por ello que se ha considerado importante presentar una alternativa válida en la medición psicométrica, el proyecto Spectrum para la evaluación de las inteligencias múltiples. ¿Qué es el proyecto Spectrum? Un obstáculo de la aplicación de cualquier programa de estimulación temprana es que los educadores y también padres y madres de familia sigan reduciendo la inteligencia a capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Ay, mi hijo sabe leer de corrido 20 palabras. Ya, entonces, muy bien, el niño tiene una capacidad lingüística. Ah, mi niño, yo le digo un cuento y él lo resume y es una persona habilidosa. Está bien, hay comprensión lectora. Ah, mi niño sabe contar del 1 al 100. Bien, qué bueno que el niño sepa contar de manera seriegráfica los números. Pero ¿qué pasaría a ver, por ejemplo, si cuánto es 22 más 22? El niño de repente no entiende bien la suma, pero repite la frecuentación de los números y puede encontrar otras actividades.
como dice acá, es probable que los quienes realizaron estas actividades de estimulación dejaron de lado el arte, la culpabilidad, la naturaleza, el descubrimiento de un mundo interior. Por ejemplo, a ver, hay niños que les puedo de repente hacer que conozcan el mimo. Y de repente con eso uno puede evaluar, observando en el caso de nosotros los psicólogos, la culpabilidad, el arte y el descubrimiento de su mundo interior, propiamente dicho. Si esta respuesta tuvo este sesgo, pues sería necesaria una reconsideración de la definición de la inteligencia y la amplitud del contexto de la estimulación temprana. El proyecto Spectrum es un ejemplo de cada aplicación de la teoría de la inteligencia múltiple en el campo de la educación. Por ejemplo, la vez pasada yo he visto uno de estos videos propiamente dicho, donde las personas, por ejemplo, al momento de ingresar al aula, una profesora dice, a ver, te toco la manito, o de repente me saludas con el dedito, o te doy un abrazo, o te doy una palmadita en tu espalda. Entonces los niños pueden de una manera diversificar este modo de saludarse, pero también ahí puedo yo observar cuál es el estímulo que este niño tiene. ¿Qué pasa si el niño de repente un día me da con el dedo y yo digo, este niño no le gusta mucho interactuar con otra persona, no le gusta mucho contacto físico? Pero de repente a él le llamó la atención esto de que le subo el dedito, propiamente dicho, que le subo el dedito. Otro día me dice, no, de repente en el gráfico que yo he puesto 4, por ejemplo, al momento de entrar en la puerta, eso he visto en las escuelas hindú o en las escuelas asiáticas, te pone un gráfico que dice abrazo, dedito o palmadita en la espalda, o simplemente pues abrazo, dedito, corta la espalda, o el otro simplemente agarramos la mano y nos saludamos. El objetivo del proyecto fue diseñar una batería que sea útil para evaluar la capacidad más destacada de la cognición infantil. Un beneficio de dicha evaluación es que los adultos puedan llegar a valorar las capacidades cognitivas antes reconocidas en los niños. El proyecto Spectrum toma como punto de referencia las teorías de inteligencia múltiple de Gardner y la teoría del desarrollo no universal de David Fleischmann. La teoría del desarrollo no universal define un dominio como un cuerpo en conocimiento de una cultura. Hasta este punto, Jennifer, Marina, ¿qué me pueden decir? Sí, profesor, disculpe, ¿podría preguntar nuevamente? No lo escuché muy bien. Hasta este punto de lo que he expuesto, ¿qué me podría decir sobre el proyecto Spectrum? Profesor, disculpe, ¿ese proyecto está referido a lo que es las inteligencias múltiples de Gardner? Claro, sí. Y ese proyecto es el último que en sí, es lo que no entiendo. El proyecto fue dado por Gardner en el 2009, que creo que es la última versión de inteligencias múltiples. No, más que más que una actualización, transcurrido el tiempo, Gardner se da cuenta de que le faltaba algunas técnicas para resumir la inteligencia emocional. Cuando habla de la inteligencia emocional, él habla, acuérdense, de las 8 inteligencias múltiples, donde está pues la naturaleza, está lo lógico-matemático, está lo lingüístico, pero se olvidó propiamente, ya sus discípulos de Gardner le hacen ver que existe también otro tipo de inteligencia emocional, que es la que se ve y la que se evalúa según las capacidades cognitivas. A ver, una inteligencia emocional puede ser de que una persona de repente está deprimida, triste, pero se pone a dibujar y dibuja una gran obra de arte, como le pasaba a Leonardo da Vinci. Puede ser un buen sabio, pero cuando él se sentía triste,
igual que Picasso, cuando él se sentía triste, estos dos artistas hacían sus mejores obras de arte. Influenciaba, y obviamente, como dicen los discípulos de Gardner, dice, influye mucho la inteligencia emocional en los otros tipos de inteligencia. Y cuando se da cuenta Gardner de esta información, dice, wow, se me pasó una de las informaciones más relevantes que tiene el ser humano, las emociones. Entonces, ¿qué hace Gardner? Reestructura y junto con sus discípulos hace este proyecto Spectrum, que vuelvo a repetir, es un programa que desarrolla para construir una materia útil para evaluar las capacidades cognitivas infantiles. Ah, ya, entonces estaba bien, profesor, lo que le había indicado, que era, estaba dudando ahí si este proyecto, porque sí justo hoy día estaba leyendo, porque justo también me toca dentro de lo que es psicología del aprendizaje, estamos Claro. leyendo sobre las inteligencias múltiples, justo de lo que está tocando el tema. Y justo había leído sobre Gardner que en 1999 él da una definición mucho más refinada, pues, ¿no? De lo que ya había actualmente en el 83 dado a estas inteligencias múltiples, ¿no? Es lo que, bueno, más que todo eso es lo que entiendo. Él define que cada persona tiene lo que es una inteligencia, ¿no? Que en sí, pero usted me indica que en esta última más, él busca lo que es el plano cognitivo. Claro, ¿por qué? Porque él lo que no había observado él propiamente era justamente la inteligencia emocional. O sea que las personas muchas veces desarrollan su inteligencia según sus capacidades anímicas. Sí, exacto. Sí, sí, Por sí, ejemplo, a ver, profesor, un eso es lo ejemplo que les puedo. pongo. Muchas veces han escuchado de repente alguna información de los cantantes. Por ejemplo, este señor, José Luis Perales, que él compone según sus estados anímicos, porque él dice que las mejores composiciones han sido cuando él se ha puesto a observar la tristeza de las personas de su alrededor. Por ejemplo, esa canción que le compone a Julio Iglesias es porque Julio Iglesias le hace ver la tristeza que él sentía al separarse de su esposa, la madre de sus 3 hijos. Pero cuando fue una obra tan perfecta, la de José Luis Perales, le dio miedo, pues obviamente al señor Julio Iglesias aflorar sus emociones. Porque esa es la verdad, eso es lo que lo dijo una vez en una entrevista, que él no estaba él conforme con tan bonita canción, pero al mismo tiempo iba a pasar la dificultad de que iban a interpretar, porque él le había vendido una imagen. Él era un hombre, el hombre varonil, el hombre que tenía muchas conquistas, y al desnudar sus emociones con esa canción esta canción de José Luis Perales, ¿quién es él? ¿No? Aflora sus estados afectivos de este cantante Julio Iglesias, pero la pregunta que le hicieron una vez a José Luis Perales es, ¿por qué hizo una obra tan perfecta? Y José Luis Perales le dice de que lo que le había contado Julio Iglesias, él lo había visto muchas veces en la universidad. El amor no correspondido o el amor que las personas ya tienen, pero muchas veces no le valoran. A ver, un ratito, vamos a observar una cosa. Interesante lo de esto, de lo del señor Picasso, lo del señor Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque nos hace ver muchas veces la información que nosotros a veces no lo vemos tan relevante. Un ratito vamos a poner la información. Acá está.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si conmigo no se puede, mejor que no me enredes. Lo que quieres de mí ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Es mía. Es mía. Quisiera perdonarla dura para siempre. Lo que quieres de mí ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, 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 no me ves. Si se han percatado, ahí hay un estímulo. En un salón de clases ponen una guitarra, una pelota, un libro, ponen también unas figuras en la cual obviamente que las personas van a tener la sensación de saber qué es lo que realmente queremos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre lo que es el proyecto Espectro.
Ahorita voy a pasar el video para que puedan ustedes visualizar. Hoy en la universidad, ¿dónde se está llevando esto de las inteligencias múltiples, Marina? Sí, la estoy llevando en el curso de psicología del aprendizaje y estamos justo, habíamos pasado lo de las teorías y justo le pregunté a la licenciada como modo de consulta qué teoría para ella en sí. Mi pregunta era de la universidad, ¿qué teoría es la que es más moderna actualmente, ¿no? Y bueno, en este caso yo le preguntaba, porque a mí me gustó mucho la de Bruckner, en donde él pues une tanto el cognitivismo con el constructivismo, ¿no? Tanto el Claro. cognitivismo para que pueda desarrollar todo el plano, pues ahí de su mismo potencial él mismo. Y el constructivismo porque él mismo va a tener en sí pues el criterio de ser creativo, de poder más que todo eso, ¿no? Y como el constructivismo, ella dijo que se basa actualmente en la currícula, perdón, en la currícula nacional se basa en el constructivismo, entonces Claro. dije, me inclino por Brunner. Y me incliné por Brunner, ¿no? Yo le he dado así mi tarea. Ojalá que esté bien. No, sí, es importante estas corrientes psicológicas como el constructivismo. ¿Para qué? Para que en el aprendizaje, pues, el menor pueda de una u otra manera aprender también por los conceptos y también por la imitación, propiamente dicho. Muchas veces, Sí, por exacto. ejemplo, ahí, como digo, en el video que le he puesto, se visualiza a un grupo de jóvenes. El fondo musical no me agrada mucho, pero lo que yo quería que ustedes vean era el concepto, cómo es que los niños, justamente en lo que es los adolescentes, siempre carecen de esta situación del test vocacional y los hábitos de estudio. Mayormente los adolescentes no tienen un hábito de estudio. ¿Por qué? Porque yo ya he conversado muchas veces sobre este tema, porque a veces los mismos padres no tienen un hábito de lectura, un orden, no le corrigen a los hijos o no supervisan de repente digamos, sus tareas, no se inmiscuyen muchas veces los padres en las actividades académicas o pedagógicas del menor. Entonces el niño obviamente lo que hace es imitar propiamente ese descuido. Pocos son los menores que se aplican solos propiamente, son muy pocos. Pero bueno, particularmente hay que darnos cuenta de que si no hacemos que nuestros hijos tengan estos hábitos de estudio, no vamos a poder nosotros adaptarnos a estas actividades. Es importante en sí la IA y todo eso, ¿no? Todo lo que está viniendo a la vanguardia de la nueva tecnología y todo, pero si va a acostumbrarse al alumno a que busque la guía, a que sea la IA su cerebrito, él nunca va a poder tener lo que es el desarrollo crítico, ¿no? Que en este caso Brunner lo enfatiza, ¿no? Eso para él es mucho más importante que otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. Sí, Marina, eso es muy cierto. ¿Y usted por cuál se inclinaría, profesor? Como yo soy cognitivo conductual un poco más, yo me inclino sobre esas actividades propias de la familia. Dentro del aprendizaje para mí es importante la imitación, como el trabajo método de espejo. En cognitivo conductual trabajamos muchas veces el método del espejo para que el padre vea también la dinámica de roles.
Es decir, usted más inclina a que el padre pueda convertirse también en un tipo de modelo guía. Exacto. ¿Por qué? O Porque al sea, ver eso, el niño, como ajá, repito, el niño repite patrones. En la claro. vida, de verdad, muchas veces nosotros idealizamos siempre a alguien. Por ejemplo, ayer que estaba viendo el fútbol, muchos Sí. niños hablan sobre Messi. ¿Por qué? Porque la información que tenemos que es el jugador mejor pagado y todo lo demás. Bien. Pero por otro lado también vemos su genialidad, al momento de mover la pelota, pues hace ciertas adecuaciones en el fútbol que llaman la atención. Entonces eso provoca pues de que las personas quieran ser como Messi, quieran jugar como Messi. Y el padre debe aprender a tener esa adecuación, a hacer ese modelo positivo. El modelo espejo es importante dentro del cognitivo conductual para mejorar el aprendizaje y más que el aprendizaje también mejorar estas habilidades cognitivas que vienen a ser la memoria y la concentración, para que su atención, que es el inicio de la capacidad cognitiva, tenga ya como imitación o como norma justamente que el padre se inmiscuya. O sea, usted tomaría más el modelo de Vygotsky por el CPD de él. Claro, por eso te digo. Bueno, también es cuestión de gustos, porque te digo que en la práctica a veces uno también, el tipo de paciente que tiene que un poco interactuar con este tipo de cosas. Hay personas que me dicen, ay, pero involucrarme si mi hijo sabe que yo soy una persona ocupada todos los fines de semana y todo lo demás. Entonces, involúcrate en los temas que sabes que a él le llaman la atención. De repente, ¿qué tal si a tu hijo, a ti te gusta el deporte y a tu hijo no le gusta el deporte? ¿Me entiendes? Yo hago esas comparaciones y los padres dicen, entonces, ¿qué podemos tener en común? Date cuenta, ¿qué puedes tener en común? Muchas veces las personas lo que tenemos en común son nuestros hábitos de, por ejemplo, yo le veía una vez una persona muy seria, todo, pero le encantaba ver los dibujos de los pitufos. Y al hijo también le gustaba. Entonces yo le decía, aprende mediante los pitufos, le decía yo, cuáles son los valores en casa. ¿Por qué es importante que Tontín sea una persona muy creyente y justamente se llama Tontín? ¿Por qué? Porque todos abusan de él. Entonces pregúntale que si ese es el patrón que, que tu hijo quiere ser. Simplemente ser un imitador de conductas buenas o conductas malas. Las buenas, bueno, es bueno, no aprender, pero las malas muchas veces te pueden poner en riesgos. Porque tú ves en ese dibujo de los pitufos que Tontín muchas veces se pone en riesgo por creer, por ser muy creyente de lo que le dicen los otros, por ejemplo, el pitufo bromista o el pitufo portachón. Sí, en ese sentido, sí. Así Pero es. bueno, sí, los pitufos son bonitos. A ver, vamos Pobre a ver Tontín. el método Spectrum. Vamos a ver. Buenas noches, bienvenidos a Edúcate Docente. El día de hoy quiero que conversemos un poco sobre el proyecto educativo Spectrum. Entender cómo se enseña y se evalúa se convierten en ejes fundamentales de preocupación tanto para padres, maestros, puesto que están ligados con el plan de estudios. Lo esencial sería adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, se trabaja con un método tradicional que lleva a condicionar el aprendizaje. Hay varias teorías que buscan explorar nuevas formas de enseñar, pero a veces no se llevan a la práctica. Un ejemplo es el proyecto Spectrum, que buscaba adaptar la enseñanza a las necesidades e intereses de los niños. Se originó con las inteligencias múltiples trabajadas por Gardner y Feldman. Al reflexionar sobre este proyecto educativo, se encuentran distintos puntos de análisis relacionados con los estudios de estos autores y se busca, sobre todo, vincularlos con la educación. En primer lugar, es necesario contextualizar el proyecto Spectrum, el mismo que fue aplicado a diferentes escuelas de Boston y Massachusetts, con un grupo de 25 estudiantes de primer grado con situaciones diferentes y difíciles, con el fin de descubrir sus habilidades y ayudarles a progresar desde sus propios intereses. Esto lo trabajó en su libro Falcón 2002. Es interesante cómo saber cómo estos proyectos permiten que la educación
información cada vez vaya progresando aún más, puesto que se pretende involucrar a otros actores educativos como lo son los padres de familia, los administrativos y el contexto de los estudiantes. Hoy en día es necesario que todos estos miembros formen parte de la formación holística del estudiante, puesto que son ellos los pilares fundamentales para lograr una educación estable donde sea atendido de forma emocional, psicológica y cognitiva. Gracias a este proyecto, los niños, niñas y adolescentes tienen la oportunidad de aprender según sus fortalezas, en donde las evaluaciones sumativas dejen de ser un medio estresante para el alumnado, sino más bien se conviertan en un recurso formativo para saber las habilidades que todavía falta por trabajar. Este proyecto hace un llamado reflexivo en el que es hora de innovar en la forma de evaluar desde una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Mecanismos que permiten disminuir el nivel de preocupación y elevar la satisfacción académica en los estudiantes. Ahora bien, dentro del formato analizado se comenta que para entender a la inteligencia existen teorías que respaldan la visión de que las personas nacen inteligentes y que se pueden medir de forma general, pero otros también piensan de que la inteligencia se construye y en cada persona. Feldman tienen visiones diferentes sobre habilidades y conocimientos. Gardner, por su parte, destaca la diversidad de la inteligencia múltiple, en contraste de Feldman, que se enfoca en adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Este pequeño fragmento se ha recuperado de Falcon 2002. Durante la exposición de esta teoría, es fundamental destacar de que la inteligencia no está determinada por el nacimiento, aunque la parte cognitiva tiene cierta influencia genética y características específicas, pero la verdadera inteligencia requiere de estímulos y de trabajo, tanto por parte de los educadores como los padres desde el nacimiento del estudiante. Este proceso busca lograr un equilibrio entre asimilar y acomodar la información. Cuando un estudiante recibe estímulos y nueva información, debe aprender a integrarla en sus esquemas mentales existentes. Esto permite que dichos esquemas se conviertan en conocimientos estables y bien gestionados por el estudiante. Esta habilidad le permite construir conocimientos ante nuevas experiencias donde el ambiente y la relación del estudiante con el mundo exterior y otros seres humanos desempeñan un papel crucial. Por ende, es importante generar desequilibrios cognitivos para fomentar el cuestionamiento y la comprensión de que la información actual puede resultar insuficiente para abordar nuevas situaciones. Estos desequilibrios deben motivar nuevas actividades e ideas, sin necesidad de que sean excesivamente complejos. Aquí es donde comienza realmente a formarse la inteligencia. Todo esto tiene una razón, puesto que en este proyecto también se menciona a Piaget, quien describe las diversas etapas por las que atraviesa un estudiante desde su nacimiento. Desde aprender a mirar, desarrollar de memoria, hasta actividades sensoriales y motoras. El bebé muestra reflejos como mover sus manos o pies, incluso llevando objetos a la boca. Esto nos cuenta Arancibia 2008. Estos procesos son conocimientos puesto que el bebé ya es capaz de manipular juguetes, emplear el pensamiento simbólico, contar objetos, hacer garabatos y desarrollar sentimientos hacia otras personas. Otra idea a rescatar es que el proyecto Espectro busca que las clases tengan rincones o áreas de interés con material didáctico correspondiente a la materia de estudio. Los maestros lo solucionaron al organizar el plan de estudios ajustando actividades académicas con los intereses de los estudiantes. Entonces, el proyecto se centró en conectar a los niños con el mundo real. Al final, los niños se sentían mejor con ellos mismos, estaban más interesados, faltaban menos a clases, se portaban bien y se encontraban nuevas formas de convivir con su familia y con su comunidad. Reflexionar este apartado realmente ayuda a comprender que se está respondiendo a la pirámide de Abraham Maslow.
en donde nos cuentan que cuando un estudiante tenga sus necesidades fisiológicas bien estables, como alimentarse, abrigarse, tener un ambiente seguro, una protección familiar, existirá un desarrollo personal y una expresión de talentos sin ninguna dificultad. Es admirable cómo los maestros tienen esa vocación de mejorar para sus alumnos al escuchar consejos sobre la distribución de la clase o la metodología. Algo que hoy en día es muy esencial trabajar como equipo docente para la formación de personas que con el pasar del tiempo servirán a la sociedad. Se dice que el proyecto fue crucial para cambiar la didáctica. Durante el análisis de este proyecto, nos cuentan que un profesor planificó en 3 momentos y logró impulsar el trabajo grupal y la responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje. Además, en otra escuela se pudo demostrar que el proyecto Spectrum y la teoría de las inteligencias múltiples facilitaron el compromiso profundo de los estudiantes en el estudio, al demostrar que el otro grupo de profesores que no usó el proyecto no tuvieron cambios notables. Del mismo modo, en la última escuela pudieron identificar a estudiantes con talentos que no destacaban, ya sea por limitaciones económicas o por el idioma inglés. Es importante seleccionar esta parte del análisis del informe, puesto que es pertinente resaltar que la transformación de la didáctica y la formación de la enseñanza se origina en la vocación del maestro. Es crucial reconocer la capacitación constante que debe existir en los profesionales para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que buscan servir a la sociedad. Es evidente que muchos docentes provienen de periodos anteriores con metodologías conductuales o tradicionales, pero tampoco se puede negar que el mundo está en constante evolución. Para ello, la capacitación y la educación continua permiten a los docentes sumergirse en una nueva era educativa. El proyecto Spectrum puede ser combinado con teorías de aprendizaje de pedagogos y psicólogos. Durante este informe analizado se hace referencia a la doctora María Montessori, quien enfatiza el respeto al ritmo de aprendizaje del niño y la importancia de utilizar materiales didácticos concretos. ¿Por qué se hace esta combinación? Ya que en el proyecto Spectrum se busca la creación de áreas de estudio o ambientes de aprendizajes específicos para cada materia, el mismo que proporcione material didáctico relacionado con el contenido. Estos dos se llegan a relacionar debido a que ambos buscan fomentar la autonomía, respetar el proceso de aprendizaje y enseñar a través de la dinámica. Esto se ve reflejado en el análisis cualitativo que comenta el proyecto, puesto que los estudiantes muestran mayor interés por sus estudios y perciben a la evaluación como una oportunidad de mejora. Es significativo reconocer cómo en el ámbito de las ciencias naturales los estudiantes aprenden a través de la experimentación y de la formulación de hipótesis. Más allá de la adquisición de conocimientos cognitivos, es evidente que el proyecto Spectrum promueve a los estudiantes valores éticos. A través de las artes visuales, como el dibujo y la escultura, una vía que facilita la expresión de sentimientos de manera creativa. Actualmente, uno de los aspectos menos abordados en la educación son las emociones. Muchos enfrentan emociones inestables debido a las diversas situaciones que atraviesan en su vida. Como institución educativa, se debe brindar espacios donde puedan explorar sus intereses para que logren reconocer sus emociones. Finalmente, este proyecto se centró en adaptar la enseñanza a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes y tratar de romper los métodos tradicionales. Se evidenció el trabajo de las inteligencias múltiples al ofrecer la oportunidad de que cada estudiante trabaje con lo que más le apasiona. Asimismo, este enfoque da una visión clara en la forma de evaluar para romper estigmas sumativos y elevar habilidades creativas. Por tal motivo, se habla de una autoevaluación
coevaluación y heteroevaluación como formas de comprender la formación de los estudiantes. El proyecto también se conecta con las ideas de Piaget sobre el desarrollo cognitivo desde el nacimiento, en donde se reconoce cómo los estudiantes aprenden en diferentes etapas y cómo sus experiencias moldean su comprensión del mundo. El cambio en la didáctica es esencial y el papel del maestro es estar en constante evolución. Muchísimas gracias. Bueno, queda clara la especificación de la señorita en el proyecto Spectrum. Como estábamos hablando hace rato, Marina, el buen docente, valga la redundancia, va a hacer que el estudiante adquiera sus conocimientos por las habilidades de la imitación, reitero. ¿Por qué? Porque el buen docente va a utilizar la práctica, su propio ambiente. Muchas veces en los pueblitos los docentes no están de repente tan capacitados como acá en Lima, pero utilizan la práctica, utilizan los medios, la difusión ambiental, las plantas, los animales, y muchas veces los niños aprenden según sus circunstancias específicas cómo es el desarrollo de sus aprendizajes e inteligencias múltiples. No necesariamente es la inteligencia ambientalista, simplemente es la inteligencia emocional según sus estados afectivos emocionales. Por eso es muy importante reconocer este tipo de inteligencia. A ver, un ratito voy a... esta parte de acá. Me olvidé una parte, voy a mandarlo al WhatsApp del grupo para que lo tengan. Marina, ¿qué opinas tú sobre el contexto que has escuchado de la señorita sobre el proyecto Spectrum? ¿Te visualiza? Bastante interesante, sí, bastante interesante lo que indica, ¿no? Yo, para serle sincera, profesor, hasta ahorita yo no había leído lo que era el proyecto Spectrum, porque recién estaba leyendo lo que eran las inteligencias múltiples y todo eso, ¿no? Y justo era lo que le estaba indicando. El proyecto Spectrum ha ayudado a muchos profesores de verdad a poder canalizar con mejor amplitud las habilidades emocionales de sus estudiantes, y como dice ella, es muy cierto, hace de que las personas quieran aprender justamente la información que se les da. Sí, es lo que estoy en estos momentos, bueno, lo que he escuchado, ¿no? A la señorita sobre ese proyecto. Sí. Y sobre lo que más ella enfatiza más a Gardner que al otro. No escuché el nombre del otro, no sé. Es que en el Spectrum se pone en práctica la teoría de Piaget, se pone a Fleman, es que Gardner o Fleman discuten sobre los estados afectivos. Ya, este era el otro, sí, sobre eso, ¿no? Sí, bueno, más que todo, ¿no? Más veo que se interesa más por lo que es el niño, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con su enseñanza, su evolución, ¿no? Más que todo. ¿Qué es lo que puede entender? Pues digo, más interactúa él sobre los aspectos. Bueno, Gardner defiende pues obviamente su teoría de inteligencias múltiples, pero Friedman le dice, sí, está bien, pero debiste basarte en algo tan peculiar que tiene el comportamiento humano, que es justamente la información que se tiene sobre los estados anímicos. Repito, muchas personas van a aprender sobre esta información, van a aprender sobre esta situación que nos hace reflexionar sobre las actividades propias que tiene el ser humano. Y esto se ve, como te repito, esto se ve más en provincia. Los recursos
los recursos que tienen muchas veces los profesores allá es limitado, pero lo aplican muy bien, pues, lo aplican muy bien las personas. Ya, para terminar en la fase de ahora, vamos a continuar con esta parte, perdón, un poquito. Y a ver, nos quedamos acá. A ver, ¿qué teorías sobre el desarrollo no universal? Acá hablamos justamente de lo que hablamos del constructivismo a través de la teoría de Piaget, que es la cual se observa las semejanzas entre las 4 etapas del desarrollo cognitivo y la creatividad de todos sus niveles. Para ilustrar, se crearon 3 imágenes relacionadas que indican la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. El cerebro se muestra como una malla que varía en cada etapa de sus reestructuraciones que refinan en las ciertas partes de cómo el reconocimiento de los rostros, los niños, lo primero que funciona igual para los humanos, animales, pero luego se especializa con rostros humanos y pierde de función en otras especies. Pues ahí tenemos luego la ilustración de la teoría del aprendizaje de Piaget, resaltando la secuencia de la asimilación, acomodación y equilibrar los conocimientos y la evaluación del equilibrio entre los esquemas propios del sujeto y su entorno en distintas etapas. En otras palabras, lo que el sujeto se desarrolla en su ambiente natural. Por último, se apoya en las tales etapas el equilibrio de los esquemas, que representa la teoría de desarrollo cognitivo de Flehtman, justamente el que le discute a Gardner. Le dice, sí, pero tú no vistes las teorías de la creatividad, cómo el niño puede relacionarse. Por ejemplo, acá tengo una foto donde yo pongo que el niño se siente aburrido por lo que está leyendo, pero está también, podemos interpretar que está viendo los colores. De repente su forma de aprendizaje de lo que ha leído o lo poco que ha entendido lo puede esquematizar con un dibujo. Entonces ahí estamos hablando justamente de los estados afectivos y emocionales. ¿Que esto tiene un origen del proyecto Spectrum? Sí, el proyecto Spectrum tiene un origen como respuesta a la necesidad de evaluar y enseñar más personalizadamente y adecuarse a las características individuales de cada niño. Tradicionalmente el currículo o el sistema de evaluación han centrado en las habilidades lingüísticas y en matemáticas. Vuelvo a resaltar eso. Mayormente se basa en lo que aprendemos las oraciones del sujeto, las matemáticas que yo puedo aprender de 1 al 100. De repente si un niño de 5 años sabe contar de 1 al 100, wow, es un fenómeno, es un genio. Pero no sabe que hay propiamente una seriación, dejando de lado otras actividades como el desarrollo del talento del niño. Las ideas fundamentales de este proyecto es justamente reconocer y valorar la diversidad de las formas de aprendizaje y las actitudes de los niños desde las etapas tempranas, para así potenciar aquellas áreas de aprendizaje que el niño destaca. ¿Cuáles son estos enfoques en el proyecto Spectrum? Se caracteriza por la inmersión de las evaluaciones en las actividades significativas del mundo real. Por ejemplo, yo le doy a un niño, le digo, he hablado sobre las matemáticas, ya. El niño puede hacer seriaciones propiamente con objetos que tengan dentro del aula. Por ejemplo, se utilizan actividades y juegos basados en temas que conocen y motivan al niño, como la búsqueda del tesoro o la maqueta de la clase, para evaluar las actitudes del contexto real y significativo. Vamos a buscar 7 témperas. No importa si son de distintos colores, pero el niño busca las 7 témperas. Entonces le decimos, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, está bien, 7. Entonces le ponemos en la pizarra el esquema cómo se dibuja el número 7. Entonces ya estamos aprendiendo. No necesariamente necesitamos la aceleración de la suma y la resta en el papel, pero sí en la práctica. Por ejemplo, borrar la línea de separación de un currículo de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Las evaluaciones de proyectos Spectrum se realizan en el propio ambiente del niño, que de una forma espaciada en el tiempo, integrando así sus actividades de manera natural. Otro es la prestación de los sistemas en dimensiones estilísticas de la actuación. Se define según el enfoque del niño que realiza actividades mediante la lista de comprobación de estilo de trabajo.
que describe la relación de los materiales y el área de contenidos. A ver, para él, ¿qué es una pelota? Ah, lo usan los futbolistas. Está bien, una pelota. Entonces sirve para el juego. Recalcar que ya, los filósofos del fútbol, ¿qué es? Es un juego, es un deporte. Después se enteraron que es un deporte, pero primero los niños ven que el fútbol es un juego. Utilizar medidas que hagan justicia a la inteligencia. Sí, las medidas de evaluación están diseñadas para trabajar directamente las capacidades de los niños con cada dominio, evitando la utilización del lenguaje y la lógica como un vehículo de evaluación. ¿Qué estás pensando, Joaquín? Un ejemplo le pongo. Ah, estoy pensando en que voy a comer hoy día un rico arroz con pollo. ¿Y me puedes decir qué entra en tu rico arroz con pollo? Ay, o profesor, entra pues el pollo, el arroz. ¿Y de qué color será el arroz con pollo? Entonces, propiamente, verde, algunos dirán amarillo, porque según lo como le han preparado a él el arroz con pollo. Por último, la categoría de las evaluaciones. El proyecto Spectrum contempla varias categorías de evaluación que abarcan el movimiento, el lenguaje, las ciencias naturales, las matemáticas, las artes visuales, social, música y el estilo de trabajo. El estilo de trabajo tiene que ver mucho con lo que hemos visto con los adolescentes, lo que son los hábitos de estudio. La aplicación de este proyecto Spectrum en la educación infantil tiene que ver con un enfoque que ofrece una serie de beneficios y aplicaciones en la educación infantil, tales como facilitar la identificación de los talentos y habilidades que los niños desde las edades tempranas, lo cual les permiten al educador diseñar estrategias de enseñanza más personalizadas y eficaces. 2. Promover la autoestima y la valoración personal de los niños al reconocer y valorar sus actitudes y talentos individuales. Y por último, el enfoque número 3 es estimular a los maestros a pensar en los niños y en su trabajo de una manera nueva, ampliando los conceptos del potencial intelectual y educativo. 4. Fomentar la creatividad y la integración de la sociedad adulta en el desarrollo tanto de los aprendizajes comunes como aquellos que son más importantes para cada individuo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Propiamente, estas actividades como un recurso de aprendizaje de manera eficiente y, por qué no decirlo, eficaz. A ver, voy a enviar un ratito.
Sí. Sí, coronel Víctor, ya con este tema ya he mandado las diapositivas, he mandado también el video para lo que es el síndrome de Down, escritura y ya con eso terminaría, coordinador Víctor. Como reitero, Carolina, como te reitero, Marina, perdón, Marina, como te reitero, el día sábado que viene, por favor, voy a estar un poco más temprano para hacer algunos ajustes de estos temas que he conversado el día de hoy. Ya, está bien, profesor. Muchísimas gracias, muy buenas noches y no, buen fin de semana.